Para muchas personas hoy en día, operar en lo profético es un gran misterio o es algo difícil de alcanzar. La gran mayoría observan lo profético como algo que no se puede realizar, como que no se puede alcanzar. Y para mí es algo satisfactorio el uno poder vivir lleno del amor y de la gracia por el Espíritu Santo, el cual nos hace a nosotros participar en lo que ya es la parte de edificar a otro y exhortar a otros que sufren. Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, nos declara o nos exhorta ansiosamente el don de profecía. Yo sé que algunas veces has tenido batalla en tu mente acerca de lo que es lo profético. ¿Cómo puedo operar yo en esta dimensión acerca de lo profético? Y para poder entender el espíritu o el don espiritual de la profecía, hay que observar el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10, que nos habla acerca de la diversidad de lengua, la diversidad que existen, acerca también del discernimiento de espíritu y acerca de la profecía. Pero también ahí mismo, usted trasladándose al libro de Romanos, capítulo 12, verso 6, dice la Biblia claramente: teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Escuche bien claramente lo que el apóstol Pablo está hablando por vía del Espíritu Santo. Pablo nos habla claramente a nosotros acerca de la diversidad que existen de dones. Y entre esa diversidad de dones existe la medida de exhortar por la fe. La diferencia entre lo que nosotros podemos leer acá es que según la gracia que nos es dada, los dones espirituales no se dan según el mérito. Escuche esto: el don no se da según el mérito que nosotros pensamos o la idea que tenemos. Esto es por gracia que Dios lo da. Lo que nosotros tenemos, cualquier llamado, no solo el profético, es por gracia, no es por mérito. Por eso al iniciar les decía a ustedes que no es para solo un grupo de personas. Esto se pide y es una de las claves que les voy a compartir a ustedes. Entonces, ¿qué es Joseph? ¿Qué es Joseph? Lo profético. ¿Qué es lo profético? ¿O qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta, según lo que tengo acá, es una persona usada para comunicar con el hombre. Una persona comprometida a hablar la verdad de Dios a otro. Escuche esto: un profeta también se conoce como la voz de Dios en la tierra, el hombre el cual Dios usa para transmitir su mensaje. Pero usted no necesita ser un profeta para escuchar la voz de Dios. Voy a soltar esto a ustedes. Usted no necesita ser un profeta para escuchar la voz de Dios, ya que Dios habla con sus creyentes de una manera u otra. Por eso la Biblia dice claramente, dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Por eso le digo, no hay que tener un llamado elevado. Voy a soltar un misterio poderoso. No hay que tener un llamado elevado para escuchar la voz de Dios. No, Lázaro no tenía un ministerio sobresaliente o conocido por todo. Incluso la Biblia no especifica si él era profeta, si era apóstol, si era pastor. No habla nada de esto, pero sí escuchaba la voz de Dios. Escuche, sí escuchaba la voz de Dios. ¿Cuán importante es esto? Cuando tus oídos están afinados, para escuchar la voz de Dios, porque un profeta debe de tener sus oídos afinados para escuchar la voz de Dios. Todos podemos oír a Dios de una manera u otra. Todo el que está aquí puede escuchar la voz de Dios. Y yo sé que usted se ha preguntado: amado, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios?
En otro contenido le comparto esto claramente acerca de cómo poder escuchar la voz de Dios. Pero aquí en esto, en el cual le estoy hablando acerca de los proféticos, le voy a dar 7 claves para dividir este contenido en 2 partes. Número 1, primera clave: pida al Señor que aumente su gracia en tu vida. ¿Por qué esto? Porque el don de profecía requiere la gracia de Dios. Requiere la gracia de Dios. Dios quiere que entendamos que no hemos hecho absolutamente nada para ganar sus dones. ¿Por qué? Ya que el mismo libro de Corintios, de Romanos 12:6, habla esto, que lo que tenemos, esto es dado por gracia. Escuche esto, lo que tenemos es por gracia. Entonces usted, cuando vaya a orar por lo profético, pida la gracia del Señor, ya que con la misma gracia del Señor, nuestro don profético fluye según el Espíritu y según la medida de fe que nosotros tengamos. Esto es importante tener este punto clave y claro, porque cuando tú entiendes que lo que tú tienes, lo que es dado a tu vida es por gracia, en uno de los puntos que le voy a compartir acá, el ego es muy difícil que te alcance, porque tú sabes que lo que tienes no es por mérito, es por la gracia del Señor. Y segundo punto que quiero darles a ustedes es que la profecía requiere un espíritu abierto. La distracción cierra el espíritu. Le voy a hablar esto por experiencia. El espíritu profético requiere un espíritu abierto. Nuestro Padre siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Sin embargo, a veces nosotros entramos en distracción fácilmente por problemas, preocupación, incluso en la tecnología, y ahí se crea esa distracción y tú no estás pendiente a lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Le compartí esto a ustedes en un contenido, que la distracción nos convierte en presa fácil del enemigo. Cuando tú vives una vida bajo distracción, te conviertes en presa fácil del enemigo. Y el profeta no puede vivir distraído. Hay gente que se reúnen conmigo, mayormente mi prometida. Cuando ella está conmigo, a veces estoy hablando con ella o estoy hablando con alguien, y de repente me sale un tremendo grito. ¡Wow! Dios mío. Me pregunta qué pasó. Me bajó una revelación, me bajó un rema, como digo. Me bajó algo de Dios. Y lo comparto. Digo, tremendo esto. ¿Por qué? Tú tienes que tener siempre tus oídos, tu mente lista para escuchar la voz de Dios. Porque en cualquier momento Dios te puede tomar y puede hablar a tu vida de una manera sobrenatural. Yo puedo ver algunas cosas y de ahí Dios trae a mi vida una revelación de algo tan profundo que a veces me da ganas de gritar, me da ganas de correr, me da ganas de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ya tú experimentas esto en Dios, es terrible realmente el poder tener tus oídos afinados, tus ojos espirituales afinados. Escuche esto. Y la distracción es uno de los enemigos más terribles en el ministerio de un hombre de Dios. Cuando un hombre de Dios vive distraído, es una presa fácil, número 1, para el enemigo. Cuando tú vives una vida de distracción, es muy difícil que puedas percibir cuando Dios quiere hablar a tu vida, porque vives distraído, vives desenfocado. Y a veces las preocupaciones de este mundo empobrecen o disminuyen el que Dios pueda hablarte. Y el libro de Mateo capítulo 13 verso 22 dice: pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra de Dios y se vuelve infructuoso. Escuche esto: las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se vuelve infructuoso. ¿Escuchó usted esta parte? Por eso es necesario pedir la gracia de Dios para
para que nos ayude a enfocar nuestra mente en Él y mantenernos atentos arriba a las cosas que son espirituales. Pero escuchen, la preocupación, esto hace que la palabra se ahogue. Y yo lo he experimentado en mi vida, he experimentado esto y he tenido que aprender a depender en totalidad de Dios en muchas cosas, porque hay cosas que a veces me preocupan y quiero que cosas sucedan a mi tiempo. Y con estos últimos años Dios me ha enseñado a que las cosas no ocurren cuando yo quiero, las cosas ocurren cuando Él desea. Y una de las cosas que a veces nosotros no entendemos para operar en lo profético es que nosotros ni siquiera somos el 2% realmente de lo que Dios puede hacer. Dios hace cosas extraordinarias. Una de las cosas que siempre le he compartido a muchos chicos es que no te sorprendas de cosas sobrenaturales que acontezcan en tu ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más que eso. Dios es más que Dios. Dios es Dios y tú debes de entender que el Dios levantar a alguien o dar tu nombre. Precisamente ayer venía yo de un servicio tremendo, poderoso, y estoy en un transporte público y Dios me empieza a hablar de una persona. Estoy con los ojos cerrados escuchando algo, una adoración tremenda, y estoy en el vehículo y escucho el nombre de Juliana, y estoy hablando con una chica y le pregunto a ella: ¿conoces a Juliana? ¿Sabes quién es Juliana? Ella me dice: sí, Juliana, sí sé quién es Juliana. Y me pregunta: ¿quién es Juliana? Le digo yo: Dios me está hablando de una Juliana ahora mismo. Y me dice: esa es mi tía, Juliana. Y Dios me empezó a hablar acerca de algunas cosas que esta mujer hacía. Y eso no solo impactó a la persona con el cual hablaba. Y mientras estoy ahí, Dios me dice: yo soy más que eso, Joseph. Yo soy más que eso. Puedo darte nombre, puedo darte cosas que tú ni siquiera sabes, cosas que tú ni siquiera conoces. Y cuando ya tú tienes esto claro, porque tienes un espíritu abierto, lo sobrenatural para ti a veces no se convierte en normal, sino que ya es parte de tu mundo. Y por eso es que tú debes de entender que si Dios te usó en un nivel profético en algo, de dar un nombre, un número de cédula, dar a alguien que tú no conozcas la ubicación exacta de su casa, de su país, quién es su esposo, quién es su hijo, eso no te debe de sorprender, porque Dios es más que eso. Dios opera en dimensiones sobrenatural. Y yo le compartí a alguien y le decía: no te sorprendas cuando tú veas que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida. ¿Por qué? Porque eso debe de ser normal en ti. No normal en el sentido que tú lo veas como algo sencillo, sino que esto es parte de tu naturaleza. Porque el estar con Dios es estar en dimensión poderosa. Es estar en dimensión pero sobrenatural. El punto número 3. La profecía requiere la audacia que viene de saber quién está contigo. Jesús es tanto el cordero como el león, que es la valentía, pero además vive en nosotros. Por tanto, la audacia del Espíritu Santo ya está en nosotros. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice algo interesantísimo. Dice: y el Espíritu del Señor vendrá sobre vosotros, y profetizaréis con ellos, y serás convertido en otro hombre. Permítame darle esto. Jesús en la vida de nosotros representa algo poderoso, algo sobrenatural. Tú debes de entender que quien está contigo representa no solo un cordero, que es mansedumbre, sino que también es un león, la cual representa valentía y vive en nosotros. Cuando Jesús está en nosotros, el temor se rompe, la fortaleza aumenta y se aumenta la audacia espiritual. Cuando tú entiendes quién está contigo,
Incluso la profecía audaz basada en lo que es la palabra o el rema acontece en tu vida de una manera sorprendente. Por eso el profeta debe de tener claro quién va con él. Cuando tú tienes esto claro de quién es el que va contigo, a ti no te importa lo que venga ni lo que haga frente, porque el que está contigo es mayor, es mayor. Voy a repetirlo de nuevo. El que va contigo es mayor. Entonces, tú tener esto claro te va a ayudar bastante en lo que es tu vida profética, en tu ministerio profético. Y la profecía también requiere una conexión con el Espíritu. La profecía está muy relacionada con una relación y un compañerismo con Dios. Quien no entiende esta parte no puede operar en lo profético. Lo profético necesita conexión espiritual, pero con Dios. Un profeta no puede tener vacaciones espirituales. Un profeta no puede tener una vida de que hoy sí busqué a Dios y mañana no. No, el profeta debe de tener su búsqueda como algo esencial, como algo primordial. Pida, yo le decía a usted ahorita, pida el don profético, pídalo. Sí, pida los mejores dones, pida el don de sanidad, pida, clame, ayune por eso, ore por eso, y a usted se le va a dar. El problema es que usted quiere que venga un profeta y transfiera lo que él carga cuando tú también puedes orar por eso. Pídalo en secreto, clame a Dios, dame lo profético, quiero operar en lo profético, quiero que tú me uses en lo profético, quiero que tú me... Clame a Dios por eso, a usted se le va a entregar, porque la Biblia dice claramente, pida, lo que tú pidas se te dará. Entonces, tú no puedes quedarte sentado cuando tienes un llamado profético, quieres un llamado profético en Dios y no lo pides. Pida, que todo el que pide aquí se le da. Todo el que pide algo en siendo para la gloria de Dios se le dará. Por eso es necesario que el profeta opere y que tenga una conexión con el Espíritu, ya que todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú vas a hacer requiere espiritualidad. Un hombre carnal no puede operar en lo profético, no puede, porque lo profético necesita espiritualidad. Es obligatorio que tú debes de tener espiritualidad. Tú no puedes operar en lo profético en carnalidad. Se necesita espiritualidad en eso, para que tú puedas ver cosas espirituales. Hay gente que no comprenden esto y a veces quieren atacar por no entender esta parte. Y es esencial que para tú operar en lo profético se requiere una vida de conexión espiritual con el Dios de los cielos. Dios le bendiga. Espere la segunda parte de este contenido de Fluir en lo Profético. Esto va a ser rapidito, que lo vamos a compartir para que usted sea bendecido. Comparta esto, suscríbase, comente ahí acerca de lo que le impactó, de lo que le llamó la atención o la curiosidad que usted tenga o el tema que usted tenga, para nosotros acompañarlo con nuestras opiniones. Dios le bendiga de una manera especial. Shalom para todos.